Bueno, buenos días, espero que estén todos bien y vamos a dar inicio a esta charla de instalación domiciliaria de gas, ¿no? La idea es poder trabajar en estas dos o tres teóricas que vamos a dar el tema de cómo proveer al domicilio con este fluido, ¿no? Generalmente tenemos dos posibilidades de alimentación. O lo hacemos por redes o lo hacemos por batería de tubos. Generalmente hay partes de la ciudad o gran parte de la ciudad está cubierta por las redes. A 1,50 m de la línea municipal ustedes encuentran un caño troncal que abastece o puede abastecer una vivienda, un edificio, lo que fuere. Si no contamos con esa posibilidad, la otra que se puede armar es trabajar con batería de tubos. Generalmente tenemos dos posibilidades o tres, o sea, estos Zeppelin que provee YPF son importantes y el volumen de gas que se puede llegar a acumular es para instalaciones mayores. Si no, nos manejamos con gabinetes para cilindros o garrafas, en fin, el aprovisionamiento depende del consumo, el aprovisionamiento que vamos a realizar. La parte vieja de la ciudad, en edificios, ustedes van a encontrarse por ahí en la terraza del edificio lugares donde se acumulaban todos estos cilindros y alimentaban departamento por departamento. Luego pasó el gas natural y eso se vio modificado o se reutilizaron para colocar medidores de gas natural y una montante hasta planta baja. Pero básicamente lo que le estoy hablando es, en el caso del gabinete de tubos, de no contar con servicio, es esta imagen que está en el reglamento, donde ustedes tienen todas las partes o componentes. Los dos tubos, un regulador y llaves de corte de un lado y del otro, válvulas de corte sobre el tubo mismo. Entonces yo puedo cortar un tubo, abrir el otro y restablecer el servicio. Entonces voy alternadamente para no quedarse sin gas, ¿no? Tiene que tener una puerta de chapa incombustible con ventilaciones superior e inferior y un determinado tamaño. Ahí tienen las dimensiones básicas del gabinete, 90 por 50 centímetros de profundidad, y el tipo de puertas que habilitaba en aquel momento Camusi, o lo que era gas del Estado. Camusi ya no existe más. Gas del Estado ya no existe. Lo otro que es más común y casi el 100% de la ciudad o gran parte de la ciudad está alimentada por redes. Anteriormente se hacían las redes de caños de acero y se soldaban. Colocábamos pabilo y brea. Eso se hacían como 7 capas para impedir la corrosión de la cañería. Ahora se hace todo por este sistema de aldil, donde ustedes ven una termofusora y empalma un diámetro con el otro perfectamente sin poder tener problemas de corrosión ni de fuga. Unifica el material. Es lo mismo que la soldadura en el metal, es una termofusora. Lleva a un punto de fluidificación del material y hace que se unifique uno con el otro. Estas termofusoras normalmente tienen lector de barras, hay más sofisticadas, menos sofisticadas. En este caso es una bastante simple, pero traen ya un control digital donde puedo hacer acopio o desacopio de materiales, fijar la hora, el día, quién soldó, quién fusionó y qué temperatura inclusive hacía en el ambiente, registra la misma máquina para llevar control del sistema. Lo que vemos acá son los distintos componentes y cómo haríamos para salir para el domicilio. Se suelda sobre la parte superior de la cañería una montura de acople. Esto lleva acá arriba una tapa que se extrae, tiene un gusano y se perfora. Entonces se abre la llave del otro lado y se vuelve a tapar de este lado y ahí quedamos con gas en el gabinete del domicilio. Una vez que hemos tomado conciencia de esto de la red, sabemos que trabaja 1,4 kg, vamos a tener una presión muy alta en relación a lo que se trabaja en domicilio, y es tanto desde los tubos hacia la instalación interna como desde la red a la instalación interna. Yo voy a tener que
de alguna forma a través de un regulador bajar la presión. Definido entonces cuál es el tipo de alimentación que yo voy a tener, gas natural o gas envasado, lo que tengo que empezar a pensar es qué tipo de artefactos voy a colocar. Y ahí el reglamento nos los clasifica. Podemos tomar como 3 parámetros. Y dice de llama abierta, con cámara de combustión y salida de gases al exterior, y un tercer tipo que sería con cámara estanca de combustión. Y después hay dos términos que a veces provocan confusión, de llama abierta o de llama oculta. O sea, los artefactos de llama abierta, imagínense ustedes una cocina, las hornallas serían de llama abierta, la puedo visualizar. Pero en el horno yo tengo un quemador y sería de llama oculta. No hay una cámara que elimine los gases que genera el horno, por lo menos los más comunes en las cocinas comunes, los gases de combustión de ese horno al exterior. Cuando compramos algunos hornos empotrados, tienen salida de gases de combustión al exterior. Entonces, los de llama abierta son todos aquellos artefactos que van a consumir oxígeno y van a alargar el monóxido de carbono o el enrarecimiento del aire al ambiente, para que ustedes lo entiendan claramente. Cuando ya contamos con una cámara de combustión y salida de gases al exterior, solamente va a demandar el artefacto el oxígeno del ambiente para que poder producir la llama. Entonces, ahí tendríamos como un primer gran diferencia. No voy a tener la emanación de gases de combustión dentro del ambiente, sino que van a salir al exterior. Normalmente dentro de estos artefactos encontramos los calefones, los termotanques, algunos calefactores de tiro natural, hoy en día se fabrica muy poco, y algún otro artefacto que anafes serían de llama abierta, hornos y cocinas serían de llama abierta, salvo que el horno tenga salida de gases al exterior, como les decía. Estos otros ya tienen un conducto de salida de gases al exterior. El tercer tipo, con cámara estanca de combustión, son los que denominamos tiro balanceado. Y ustedes pueden encontrar calefactores TB y TBU, que sirven para calefaccionarnos, lógicamente, y puede haber calefones tiro balanceado. O sea, toman el gas, el oxígeno para la llama del exterior y los gases los largarían a través de su ventilación al exterior. Son los más seguros a la hora de utilizar artefactos de gas. Entonces, ya ahí tendríamos esta primera clasificación que nos va a servir después para pensar en el diseño de la instalación. Esto es muy importante porque nos evita accidentes, que son generalmente muy graves. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de instalar este tipo de artefacto y saber cómo funciona, de acuerdo al tipo de emanación de gases y dónde los vierte y dónde toma el oxígeno para funcionar. Yo les diría que para la hora de pensar su proyecto tengan en cuenta estos puntos. Luego van a hablar seguramente en el segundo teórico de estas características de los artefactos. Pero tener en cuenta entonces qué artefactos voy a instalar, hacer una lista. Si pueden entrar en la marca directamente, hay folletos y información técnica que puede ser muy valiosa. Dimensiones del artefacto, las medidas que va a tener eso, dónde lo voy a alojar, y eso me va a servir para diseñar la mesada, dónde voy a alojar el termotanque, el calefón, el calefactor, qué dimensiones tiene, qué altura tiene, qué ancho tiene, en fin, las dimensiones del artefacto siempre son importantes. El consumo en calorías hora, porque eso nos va a poder permitir después dimensionar la cañería de alimentación. No es lo mismo un artefacto que consuma 4.000 calorías hora que un artefacto que por ahí puede llegar a 20.000, 30.000 en más calorías hora. Voy a tener que llevar
una sección de cañería mayor o menor de acuerdo al consumo que tenga este artefacto y la distancia que esté respecto a los tubos o a la red. Después voy a tener que observar en esa información técnica que voy a tratar de conseguir de cada artefacto el tipo de ventilación y el diámetro correspondiente. Si tiene cámara de combustión, lógicamente va a llevar un conducto que saque los gases de combustión al exterior. Eso tendrá una determinada dimensión y unas determinadas características que voy a tener que respetar. Generalmente en el folleto que provee el proveedor aparecen todas esas condicionantes. La cometida de gas, de agua y de electricidad. O sea, un artefacto de gas no solamente consume gas, sino que puede, en el caso de calefones o termotanques, va a tener una entrada y una salida, entrada de agua fría y salida de agua caliente. En la parte superior, en la parte inferior, dónde va a estar, a qué altura, qué separación tiene entre una y otra y voy a tener que respetar. Si lleva algún tipo de dispositivo de seguridad o de bomba de recirculación, en el caso de las calderas y demás, seguramente voy a tener que dejar alguna toma de electricidad también en el mismo punto. O sea que sobre una misma zona, una misma área donde voy a colocar el artefacto, puedo tener que llevar no solo gas, sino también agua y también electricidad para que el artefacto funcione. Tener en cuenta el manual del artefacto para ver garantías, dispositivos de seguridad si los tiene, normas de uso e instalación, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del artefacto, a su vida útil. Y después, qué locales son aptos para su instalación. Ustedes van a encontrarse con toda la reglamentación que hoy en día en la ciudad hace cumplir, digámosle, Camusi, tiene control de policía, la distribuidora de gas. Cada obra que se presenta tiene una inspección parcial de cañerías y una inspección final de artefactos. Entonces ahí se va a verificar que el artefacto sea el correcto donde se está instalando. En dormitorios y pasillos que da dormitorios solamente se habilita con artefactos con cámara estanca de combustión, tiro balanceado o TBU. En otros ambientes podemos colocar distintos tipos de artefactos, de llama abierta o con cámara de combustión. Lo que sí vamos a tener que colocar es algún tipo de dispositivo de reparación de ingreso de aire. Si digo que para la llama voy a necesitar oxígeno del ambiente, de alguna forma tengo que reintegrar el oxígeno si ese ambiente está herméticamente cerrado. Voy a tener que poder restablecer una cierta cantidad de renovación de aire. Y también voy a tener que tener en cuenta que si ese artefacto es de llama abierta va a enrarecer el aire, o sea que voy a tener que tener un barrido de monóxido de carbono, o sea que va a llevar dos tipos de ventilaciones, inferior del ambiente y superior del ambiente. En caso de monoambientes, los únicos artefactos para calefaccionarse que se admiten son de cámara estanca de combustión. Y si de tener ese monoambiente algún tipo de artefacto de cocina y demás, lo que lleva es una placa litografiada donde dice que durante las horas de pernocte, o sea, cuando los habitantes, los moradores están durmiendo, ese artefacto permanecerá cerrado, apagado y con la llave de paso de gas cerrada. Entonces, son reglamentaciones que les voy mencionando en cuenta. En este caso lo que estamos viendo entonces son artefactos de llama abierta, la cocina, donde vemos las hornallas y después la parte del horno. Acá tienen perfectamente todas las medidas y lo que les decía, las medidas de las acometidas y demás. Pues van a ver ustedes un poco más en particular. Los dos tipos de artefactos clásicos, calefactor tiro balanceado y calefactor TBU. Esto tiene una altura, un rango de funcionamiento que no debe superar los 6 metros. Si yo tengo un edificio de 7, 8, 10 pisos, en planta baja no podré colocar este tipo de artefactos, voy a tener que pensar en otro tipo de solución. Si es la pared al exterior, no tendría inconvenientes en colocar artefactos de esta característica. Toma el aire del exterior para la llama y larga los gases de combustión al exterior. O sea que voy a tener convección de aire por un lado y radiación de calor por el otro.
y no voy a tener la influencia de la llama. Lo que tengo que tener sumo cuidado es en el sellado de estas ventilaciones, porque con viento puedo tener retornos, retrocesos, ¿m? Y después la estanqueidad de la cámara de combustión. Con el tiempo esto se fisura, se oxida, se rompe el vidrio del visor, y lo que tengo es monóxido de carbono dentro del ambiente. Artefactos con cámara de combustión. Para que este termotanque funcione, toma oxígeno del ambiente y los gases de combustión los larga por un conducto que ustedes van a ver que tiene arriba. En todo caso, lo que hace es evacuar los gases de combustión, pero el oxígeno, si el ambiente está herméticamente cerrado, lo va a consumir. Entonces termina apagándose el artefacto por falta de oxígeno, y si no funciona bien la válvula de seguridad del artefacto, lo que tengo es una emanación, una pérdida de gas por defecto de que no corta la válvula de seguridad. En este caso lo que tenemos es un calefón que también instantáneamente, a través de una serpentina y un mechero que tiene acá, levanta la temperatura del agua, entra por un lado, sale por el otro, ingreso de entrada y salida de agua caliente. Por el medio normalmente tenemos la entrada de gases, de fluido de gas. Formas de colocar el calefón, todos estos son manuales, ¿no? Importancia de no irse de plomo, no desplazar, ¿no? Siempre voy a tener que colocar los 50 centímetros en vertical y después desplazar la ventilación. Esto es interesante, ya vamos a ver más adelante el tema de impugnaciones. Entonces, definido entonces qué artefacto vamos a colocar y dónde, ya sabemos qué locales son para unos y otros artefactos, yo lo que tengo que empezar a hacer es la alimentación de todos esos artefactos. Y voy a tener, como todos estos tópicos, que dar respuesta. Voy a tener que regular la presión de la red o de los tubos a través de un regulador. O sea, en la red yo estoy trabajando a 1,4 kg de presión y voy a pasar a 18 o 20 gramos. Es muy inferior la presión que corre dentro de la cañería interna. Voy a tener que de alguna forma medir, tomar registro del consumo. Esto, si son redes, es fundamental. Si hay varios usuarios sobre un gabinete de tubos, también tendrá que tener algún tipo de medidor para establecer los consumos de cada uno. Todo eso se coloca dentro de un gabinete. Y de ahí salgo con el tendido de cañerías y accesorios, o sea, para poder hacer tramos rectos, doblar, subir, bajar. Son estos accesorios que vamos a ver. Y antes de cada artefacto debo colocar una llave de paso, poder cortar el suministro. Quiero cambiar del artefacto, quiero reparar el artefacto, quiero desplazar el artefacto, lo que sea, tengo que poder cortar el suministro de gas. Tengo un accidente, lo que sea, hay que hacer mantenimiento, limpieza, etc. Tengo que poder cortar el gas y poder reparar o hacer la maniobra que quiera hacer con el artefacto. Y después la otra que tengo que tener en cuenta son las ventilaciones de el artefacto en sí mismo y de los locales, si son artefactos de llama abierta o con cámara de combustión y salida de gases al exterior. Acá tenemos un gabinete clásico. Si ustedes en sus casas tienen alimentación por gas natural, si lo abren se van a dar cuenta que hay un accesorio de transición, esta dobla que se llamaba antes, antiguamente era de acero, ahora es de aldil, el mismo material que la cañería, termofusión, y una llave de bloqueo. Con esto ustedes cortan la presión de la red. 1,4 kg, una llave esférica, bloquean el suministro. Un flexible, y aparece lo que denominamos el regulador. Este aparatito me va a permitir bajar la presión que yo tengo de 1,4 kg a 18 gramos de presión en la cañería interna. Este botón, si hay alguna pérdida importante, salta y corta. Es como si fuera un disyuntor para la cañería de gas, para la instalación de gas. Una pérdida grande
corta y bloquea el suministro de gas. Si es una pérdida en un rompimiento, una pequeña pérdida, no lo detecta y lo va a tomar como consumo. Pero si hay un flujo grande de gas, por rotura, por corte, arranco la cocina, una cosa por el estilo, debería de bloquear el suministro. Entra el gas, hay un medidor de paleta y tiene una serie numérica acá que va dando la cantidad de metros cúbicos que va consumiendo el domicilio. Un pilar que sirve para enroscar el medidor y la entrada a lo que sería el domicilio. Podemos tener tres tipos de presiones, básicamente, lo que les decía. Presión de gasoducto, que puede estar en los 12 kilos o más. Acá el gasoducto que une la ciudad de Mar del Plata con Batán, va por la ruta 88, y alimenta también la fábrica de ladrillos Palmar y todo el pueblo de Batán. A la entrada del pueblo hay una planta reductora. Es lo mismo que esto, nada más que pasa de los 12 kilos al kilo 400. Y ahí trabajamos a media presión, o sea, serían las redes de gas. Y ya después lo que denominamos baja presión o presión domiciliaria. Ya. Para poder llevar más caudal de gas lo presurizo más y entonces con menor cañería puedo hacer el abastecimiento de redes urbanas. Vuelta a lo mismo, un esquema ya más dibujadito, no tan en la realidad, lo que sería la llave de bloqueo, llave esférica, de corte total de la instalación, desvinculando la red de la instalación interna, el regulador y el pilar donde se va a tomar el medidor de gas para dar cuenta del consumo, ¿no? Todos estos son acoples y accesorios que se usaban anteriormente también, ¿no? Pero la dobla es esta espiga de transición que ustedes están viendo acá abajo, y de ahí a la montura que les mostraba al principio sobre las redes. Cuando ya vamos al tendido de cañerías tenemos que ver qué cañerías tenemos aprobadas. Lo bueno de trabajar en este tema del gas es que todos los materiales que se utilizan están aprobados y tienen su matrícula de aprobación, una estampilla, algo que los identifica. Generalmente cuando venían caños embreados llegó un momento que no se sabía quién embreaba, quién era el que lo fabricaba y no había un control de calidad al respecto. Cuando se empezó a trabajar con epoxi, cañerías de este tipo, de acero, revestidas con pintura a temperatura epóxica, todos vienen con una matrícula, un número, una fecha de producción y demás. Entonces tenemos seguridad de qué tipo de material estamos utilizando. Lo que vemos acá son todos los accesorios para hacer derivaciones, para hacer curvas, codos. Mientras más suave es la curva, menos me va a cobrar después en el cálculo. Mayor facilidad para el paso del flujo del gas. Si yo pongo un codo a 90, voy a generar más turbulencia y eso de alguna forma en el cálculo lo empieza como a ponderar y va a incrementar la distancia mucho más una pieza de estas características que una de estas, ¿no? Digo como para que vayan conociendo. Niples, uniones roscadas, a 45, a 90, con rosca para un lado, para el otro, distintos tipos de derivaciones y piezas que yo puedo llegar a utilizar para materializar el trazado de la instalación. El otro tipo de cañería aprobada son las por termofusión, que esto es ya más lo último que ha salido al mercado, ya hace bastante tiempo, pero es de lo más nuevo, digamos. Generalmente cuando se logró aprobar este tipo de cañería, el Enargas lo que le pidió era que tenía que tener una protección mecánica, entonces aparece la vaina de acero adentro. Entonces por ahí queda a mitad de camino, porque esto es punto de corrosión. No se sabe la vida útil, no tanto dentro de la cañería, sino en la interfaz entre el acero y el aldil, el plástico, digamos. Qué posibilidades puede haber de corrosión ahí y cómo puede llegar a resultar. Las uniones son súper efectivas, o sea, por termofusión no hay rosca, no hay posibilidad de deterioro. Entonces,
tiene el alma de acero, que también la tiene en las piezas, y tiene también en la cañería. Todo tiene matrícula, todo está sellado y identificado, y tiene una vida útil. Eso hay que tener en cuenta. A 2 años más o menos para atrás es aceptada la cañería. En una inspección parcial de cañería, si esa cañería tiene más de 2 años, es rechazada. ¿Por qué? Porque puede haber estado estivada al sol, no hay garantía de cómo fue tratada esa cañería. Los rayos ultravioletas al DIL lo perjudican bastante. Entonces voy a tener que tener cuidado en respetar eso del tiempo de la cañería, que a veces uno compra y bueno, piensa que todos los caños son iguales, pero no es así. Tienen fecha de vencimiento la cañería de DIL, no así el EPOC. Acá vemos un poco el repertorio de piezas, accesorios. Puedo hacer una derivación hacia un costado, puedo hacer una derivación y reducir el diámetro, puedo reducir el diámetro después de una de estas piezas, puedo tener insertos metálicos para colocar en la instalación una llave de paso, o algún flexible que quiera colocar de los aprobados que hay en este momento. Entonces hay algunos accesorios que vienen con rosca como para poder acoplar inclusive a cañerías existentes. Si la cañería es de epoxi y está aprobada, está en buen estado, supera una prueba de hermeticidad, yo podría colocar una pieza de este tipo y seguir mi instalación, ampliación, lo que sea, con cañería de DIL, de fusión. Bujes de reducción, codos con rosca, curvas, codos, en fin, tenemos todo un repertorio. Esta sería la fusora, es muy similar a la de agua, y las distintos tipos de boquillas que yo tengo para fusionar en los distintos diámetros. Distintos tipos de llaves de paso. Acá tengo de válvula esférica. Si normalmente cuando hacemos esta charla en el taller llevo de muestra un par de llaves de paso como para que ustedes la vean. Tiene una bolilla acá adentro y al girar esta manija un cuarto de vuelta, lo que ofrece es el paso, o sea, el flujo. La giro, la cierro y la bolilla gira, no está perforada y entonces impide el paso de gas. Estas llaves esféricas aguantan mucho más presión que las llaves cónicas. Y vienen de paso parcial o de paso total. Depende para qué uno la quiere, si le va a colocar en baja presión o si va a trabajar sobre la red. Las únicas que sirven son las de paso total. Esféricas de paso total, esféricas de paso reducido. Estas son más baratas, pero no sirven para trabajar en alta presión. Las llaves cónicas, que son estas, es un cono, por eso se llaman cónicas, tienen un ojal que al girar la manija un cuarto de vuelta permiten el paso del gas. Tiene un resorte que hace que este cono asiente sobre la base, y esto va grafitado. Generalmente esta grasa depende de donde esté instalada la llave de paso. Hay veces instalaciones viejas han quedado llave de paso arriba de la cocina y eso hace que la grasa se reseque y tenga la posibilidad de pérdida. También por corrosión del resorte se termina cortando, no aprieta lo suficiente el cono contra la base y también tengo la posibilidad de pequeñas pérdidas o pérdidas de gas. La presión de trabajo, presión de prueba, hasta 1 kilo resiste. Yo si pruebo más de 1 kilo puedo llegar a dañar el resorte. Tanto una como la otra lo que nos permiten es de alguna forma tener seguridad sobre la instalación. Yo me voy de viaje, quiero estar seguro, soy medio puntilloso en cuanto a este tipo de problemas, cierro la llave de paso y me voy a dormir tranquilo. Siempre es una seguridad la llave de paso. Maniobrables y ser accesibles. Lo que les decía, cuando yo coloco una cocina, la llave de paso no debe estar sobre la plancha de fuego. Por 2 motivos. Una, porque se estropea con el calor que sale del horno y reseca la llave, la grasa grafitada que tiene ahí, es punto de pérdida, de fuga. Y la otra es
que si yo tengo algún incidente sobre la plancha, toma fuego una sartén con aceite o lo que fuera, no puedo cortar el gas sin quemarme. Entonces tiene que estar fuera de lo que podría ser un inicio de incendio. El tipo de ventilaciones estamos viendo acá, los sombreretes y los distintos desplazamientos que puedo hacer. A 45 grados, puedo desplazar a 90 con una pendiente mínima, pero por cada tramo que yo hago en horizontal, en este sentido, debo hacer 1,5 veces en vertical. Y de superadas las 10.000 calorías, caso de calefones, tengo que ir sí o sí a los 4. No tiene que estar blanqueteada la ventilación. Entonces, veamos un poquito formas de comando y control que tenemos y seguridad de la instalación. Básicamente son las llaves de paso, las llaves esféricas, las llaves candado son las que colocamos cuando hay varios medidores en un mismo gabinete, una propiedad horizontal, un edificio de departamentos. Vamos a tener un barral y varias salidas, y por cada medidor de esos se coloca una llave candado. Si hay pérdidas o no hay mora en el pago, se precinta esa llave de paso y se retira el medidor. Reguladores con dispositivo de corte, el botoncito este famoso que les mostré, los nuevos reguladores que se están colocando en la ciudad ya hace bastante tiempo, tienen este dispositivo. En caso de pérdida grande tengo posibilidades. Detectores de ambiente de monóxido, eso hoy en día debe estar alrededor de los 1.500 pesos, una cosa así, y son muy útiles. Puede haber de monóxido solamente o de monóxido y de gases. Es un relojito, lleva una pila común que hay que mantenerla, y lo que nos va a dar una alarma, una señal de cuando yo tengo auditiva, cuando tengo problemas de enrarecimiento de aire. Muy importante para departamentos chicos o monoambientes, o inclusive domicilios, ¿no? Si uno tiene chicos, o así como se preocupa por colocar un disyuntor, un detector de ambiente de monóxido es interesante y no es algo que sea inaccesible. La importancia de las ventilaciones de ambiente y de artefactos también yo pondría, ¿no? O sea, la reposición y el barrido, reposición de oxígeno y barrido de monóxido. Y la otra a tener en cuenta es la matrícula de aprobación de los artefactos. ¿De dónde viene el artefacto? No, yo tengo un amigo que me arregla y hace de esto una salamandra, pero eso no tiene seguridad de ninguna característica, ¿no? Cuando ya vamos a los artefactos, cada artefacto también tiene formas de comando, de control y seguridad. Esto después lo van a ver cuando vean los artefactos, pero lo mencionamos. Hay robinetes, o sea, las perillas clásicas donde yo puedo dar máximos, mínimos. Las termocuplas, esto funciona como si fueran las llaves térmicas, ¿no? O sea, son elementos de control. Se apaga la llama y automáticamente las termocuplas lo que hacen es bloquear el paso del gas. Entonces, si yo tengo un artefacto de llama oculta, horno, termotanque, calefón, sí o sí debe llevar este dispositivo, porque no estoy viendo la llama. Entonces, si se apagó, no puedo tener noción de lo que está pasando ahí. Cuando tengo los robinetes y la llama abierta, bueno, enseguida tengo la visión de que no está prendida la llama. Aparte, siempre el gas de red y el de tubo, los dos vienen odorificados, o sea, tienen un olor bastante penetrante que enseguida da idea de que tengo una pérdida, ¿no? Sensores de monóxido, hay algunos artefactos que lo traen incorporado. El mismo artefacto trae sensores de monóxido. Si está funcionando mal, de alguna forma impide el funcionamiento del artefacto y llama a que uno convoque un service, ¿no? Para hacer el mantenimiento. Las ventilaciones, como parte del control que yo tengo que hacer y que me da la seguridad del buen funcionamiento, que estén bien instaladas, que estén bien selladas, que no sean deterioradas en el tiempo, por corrosión, por voladura, por los sombreretes, por viento, lo que fuere. Eso cada tanto hay que hacer mantenimiento y verificar su buen estado y disposición. Hay formas de hacerlo con humígenos y se prueba el funcionamiento del tiraje. Si un pájaro hizo un nido arriba de una ventilación,
cosa que suele suceder, es bastante común, impide la salida de gases y bueno, eso puedo tener un accidente importante. Con estos fumígenos yo puedo verificar si eso tira bien, no tira bien, qué es lo que está pasando. Dispositivos de fijación y conexión a la instalación. O sea, yo voy a tener que fijar solidariamente el artefacto al piso, a la pared, al costado de los laterales del nicho de la cocina, pero tiene que quedar fijo, ¿no? Si eso tiene posibilidad de un pequeño movimiento, las conexiones hay veces entran en pérdida porque el dispositivo de fijación no es correcto. La conexión a la instalación también tiene que ser la correcta, no más de 50 centímetros de cobre o flexible aprobado. También debo respetar matrículas de aprobación de todos los. Cuando yo entro en el tipo de cañerías y digo, bueno, la forma de cálculo sería una cuestión que vamos a ver más adelante en el otro teórico, pero algo vamos a enunciar acá. Respetar esto de siempre, los tipos aprobados, ver un poco ahora el alojamiento y formas de fijación de la cañería, que debo respetar y por dónde debe atravesar la cañería y si atraviesa por determinados lugares que debo tener en cuenta, y las protecciones mecánicas y de corrosión de las mismas, ¿no? Son dos cosas. Generalmente uno hace un esquema de cálculo y va colocando los distintos artefactos que va a utilizar y va detallando cantidad de piezas y luego el tramo, cuánto tengo de un tramo a otro, cuánto tengo de un tramo a otro y saber la distancia. En función de lo que consume el artefacto y la distancia que voy a tener al medidor, hay unas tablas que nos permiten determinar la sección de la cañería. Básicamente arranco del artefacto más alejado y después voy calculando. En la próxima charla, así que solamente menciono más o menos rápido. Acá tienen lo que sería un plano básico de instalación de gas. Una carátula clásica, en este caso son dos unidades funcionales dentro de un mismo terreno. La unidad 1, la unidad 2, por eso está rayada, se presenta un plano por cada unidad. Hay un cuadro de referencias donde yo pongo 1, calefactor, 2, cocina, 3, y voy numerando. Entonces, aparece la cocina, 1, 2, y detallo la llave de paso que lleva y las calorías que consume en ese cuadro de referencias. Se coloca una tabla de materiales y ahí digo que va a ser determinada marca, de determinado diámetro y determinada matrícula. Se especifica. Hay una planilla de cálculo donde se van calculando todos los tramos y se adoptan los diámetros correspondientes de acuerdo al cálculo. Un esquema de regulación para saber cómo vamos a armar esto. En este caso hay un barral, ustedes no van a trabajar en eso, sino son viviendas individuales. La planta y el corte. El corte es fundamental para ver las ventilaciones de artefactos y de ambientes. Dónde voy a colocar las rejillas se especifica en la planta y también las ventilaciones de artefactos. Lo que les decía, el cuadrito de referencia donde detallo cada uno de los artefactos, las calorías que quema, la llave de paso y si lleva caño de ventilación de chapa de 0,150. 15 centímetros de diámetro tiene este caño para una caldera. Para un termotanque, caño de ventilación de chapa 150 porque es de alta recuperación. Normalmente un termotanque común de 8.000, 6.000 calorías andan 0,075. Estos son de alta recuperación, fíjense que quema más que la caldera. ANAFE, en este caso tenía calefactor y había una cocina también por ahí. Básicamente lo que yo tengo que tener en cuenta entonces es el consumo del artefacto dividido el poder calórico me va a dar el volumen de gas que consume cada artefacto. Supongamos una cocina, X calorías, la divido por el poder calórico, estas son las calorías que entrega el metro cúbico de gas, 9.300 es el poder calórico, y eso me da un número. Con eso yo voy a poder, de acuerdo a la distancia que yo tengo, entrar a buscar el consumo y salir
con el diámetro que voy a adoptar. Esto después lo van a ver en la charla que sigue, entonces no me voy a meter mucho, pero sí les muestro de dónde pueden ustedes tomar información. Cada codo a 45, 14 veces el diámetro del codo. Entonces, si yo hice un primer tanteo de la cañería y me da 1 pulgada, ese tramo que era de tantos metros, lo voy a tener que incrementar si tengo 4 codos, 4 por 14 por 0,025. Y me va a dar una distancia mayor, tendré que volver a entrar a la tabla y verificar. Cada codo, codo a 90, codo a 45, curva, T a través, T de reducción, T de flujo. Las válvulas globo o válvula esclusa son las llaves de paso. Generalmente estamos trabajando con este tipo. Válvula globo y válvula esclusa no se usan más. Trabajamos o llave cónica o llave esférica. Este paso total podría yo desestimarla, pero generalmente la calculamos igual. Entonces, los tipos de cañería dijimos que son dos. La clásica cañería de acero revestida en epoxi y la cañería de fusión. Cuando yo coloco la cañería, para un parcial de cañería, antes de tapar todo, debe pasar la inspección y verificar las soldaduras. Por eso no se tapan las piezas, sino que se hacen punteos de cemento separado, como para que vea el inspector la matrícula, la marca, la fecha y pueda observar el tipo de fusión que se realizó. Si quiero colocar cañerías engrampadas, voy a tener que de alguna forma proteger la cañería. Vienen grampas especiales tanto para epoxi como para aldil, que llevan un muelle, plástico que evita la fricción del epoxi, sobre todo en el epoxi, con el acero, que no se genere un par galvánico también y estropee la cañería. Cuando la coloco en terrenos engrampados o azoteas, sobre todo, voy a tener que armar mojones y pilares, y si esto queda al exterior, revestir toda la cañería de fusiogas o sigas con un papel de aluminio para evitar el deterioro por los rayos ultravioletas. Esto es interesante. Las redes tienen lo que denominamos ánodos de corrosión o sacrificio. Menciono esto porque a veces se van a encontrar, antes nos hacían, cuando poníamos la dobla de acero, colocar un ánodo de corrosión o sacrificio. Hay lugares en la plaza que está Colón y Dorrego, van a ver que hay como en la misma plaza sótanos de peligro, alta tensión o tensión, y ahí lo que se le da es una corriente galvánica a la cañería que trabaja junto con estas ánodos de corrosión que se van colocando en las esquinas de la ochava. Ustedes van a encontrar que hay como unos relojitos amarillos y baja un caño. Eso tiene abajo estas ánodos de sacrificio que protegen con una corriente galvánica mínima la corrosión de la cañería de acero. Las cañerías de aldil, de redes de gas estoy hablando, no llevan ningún tipo positivo. Si ya entrando en el tema de ventilaciones de locales, tendría que tener en cuenta dos cosas. Qué tipo de artefactos tengo instalado, entonces voy a poder determinar qué tipo de ventilación tengo que colocar. Colocar tipos aprobados, las rejillas vienen con matrícula, marca, y debo respetar eso, no es cualquier rejilla. Y el alojamiento y forma de fijación. Esto es importante porque hay veces está la rejilla, pero el agujero que tiene dentro es menor o no cumple con los requisitos de esa ventilación. Entonces, es muy importante que ustedes coloquen por ahí un caño que respete las dimensiones del paso de esa ventilación. Generalmente las rejillas andan en 15×15, 20×20, todas las calorías que yo esté quemando adentro. Acá tenemos un esquema básico, un artefacto de llama abierta, una cocina, y de llama oculta, pero todo consume oxígeno del ambiente. Entonces me van a pedir a 30 centímetros del piso una entrada de aire exterior y a
por arriba del 1,80 m, lo más pegado al cielo raso que pueda, otra salida de barrido de monóxido afuera. Entonces, esta corriente de aire lo que hace es mantener en calidad y en cantidad el aire que yo necesito para habitar dentro de ese ambiente. Si yo tuviera una medianera, no puedo, qué sé yo, la rejilla superior puedo sacarla a través de un tubo, un periscopio. Entonces, a veces hay lugares que están complicados y no puedo yo ventilar. Cuando tengo locales muy cerrados, hay veces patios que han sido cubiertos y demás, lo que se hace es colocar doble rejilla inferior. Entonces eso lo que garantiza es entrada de aire, una rejilla simple y una rejilla doble en el ambiente que se va a querer ventilar. Acá les da todas las especificaciones, esto es el reglamento, ustedes lo pueden consultar a la mano en la biblioteca de Construcciones 1 y si no, a través del Enargas pueden entrar y bajar el reglamento de instalaciones de gas. Las ventilaciones de artefacto, no hay mucho que calcular, eso viene dado por el fabricante. Generalmente no podemos, no debemos modificar nada de esto, ¿no? Respetar a rajatabla lo que el prospecto trae. No hay que reducir diámetros ni nada de esas cosas raras porque muchas veces nos encontramos con que, y bueno, había un calefón, un termotanque y yo traigo un calefón. Y tengo 3 centímetros de diferencia en la ventilación, pero tengo mucha más diferencia en las calorías que quema. Entonces necesito una ventilación más grande sí o sí, forzosamente. Los tipos aprobados de elementos para hacer ventilaciones son los caños de chapa galvanizada. Eso tiene una vida útil, lamentablemente no ha sido reemplazado, salvo en estas nuevas calderas, por ejemplo, que trabajan por condensación y demás, que ya los gases que tira son tan fríos que colocan ventilaciones de PVC. Entonces el problema de corrosión de la ventilación no está. Los alojamientos y formas de control, forma de fijación, esto tiene que, cuando vamos a ver ahora un poco, remates a 2 vientos y a 4 vientos, ¿no? Y las protecciones mecánicas en caso de ir sobre terrazas accesibles, cómo tengo que proteger esto que no se vea dañado o modificado, ¿no? La otra que tengo es si yo voy a colocar a 2 vientos, bueno, grampas de fijación determinadas de 30 centímetros y cómo impido que en caso de una tormenta grande todo esto se estropee, ¿no? Remates posibles a los 4 vientos o no de acuerdo a las calorías del artefacto. Siempre esto decimos que cuando estoy por arriba de las 10.000 calorías siempre sí o sí tengo que... En este caso lo que estamos viendo es decir, bueno, si yo no voy a los 4 vientos porque es un termotanque chiquito, 4.000 calorías, pero sí lleva su ventilación al exterior, lo que debo hacer es separar la ventilación 30 centímetros de la pared y colocar grampas de pata larga. Cuando encuentro una ventana, la ventilación no puede estar pegada a la ventana, tiene que estar separada 50 centímetros. Esta sería la vista de costado y esta sería la vista de frente. Entonces, muchas veces esto no se respeta y tengo retorno de monóxido por la no estanqueidad del ajuste de la ventana. No tengo retorno por el artefacto, pero sí por la ventana. O duermo con la ventana medio abierta, o esto es una ventana corrediza que las infiltraciones son importantes. Un día de viento yo voy a tener monóxido entrando por la ventana. Por eso son las reglamentaciones. Generalmente todo reglamento está basado en experiencias, en cosas que se han hecho. Cuando yo encolumno varias ventilaciones, en el caso de propiedad horizontal, lo que puedo hacer son remates tipo espiro. Tengo que pasar la primera aleta y estos remates aprobados son los únicos. Funcionan tipo pagoda, provocan más succión de la que yo puedo tomar, ¿no? En caso de tiros balanceados, el tipo de sombrerete, cantidad de aletas, todo eso está especificado y dado en cuanto a la ventilación. En caso de tiro
TBU, lo que decía. Sí, generalmente ahora lo que están pidiendo es que esté separada el remate de salida de gases 40 centímetros y de diferencia de altura con respecto a la toma de aire frío. Y esto no debe superar los 6 metros. Entonces, si yo tengo planta baja, planta alta y encima un ático muy importante, bueno, ojo, porque si no después la succión del aire frío para la llama no se da y se apaga la llama y no funciona el artefacto. Clásico tiro balanceado: toma el aire del exterior, alimenta la llama. Para que la llama tiene que haber oxígeno, y los gases de combustión los larga al exterior. Esto es lo más seguro, siempre y cuando selle yo perfectamente la ventilación contra el muro y también el acople del artefacto a la salida de ventilación y ingreso de aire, ¿no? Entonces, si este artefacto está no sólidamente vinculado al muro, se mueve, le apoyo cosas, qué sé yo, se termina desenchufando esto y por ahí el artefacto funciona bien, pero el acople de la ventilación con el artefacto es defectuoso y por ahí tengo retorno de monóxido. Distintas alturas que deben tener, se arma un ramillete de ventilaciones, 40 centímetros entre uno y otro y 40 centímetros en horizontal. Esto es fundamentalmente para cuando arman ramilletes de propiedad horizontal. Un edificio en columno, todas las cocinas, pero cuando llego arriba la ventilación se tiene que abrir. Si ustedes agarran cualquier avenida, la avenida Colón, donde están todos los edificios, y miran un poquito para arriba, se van a encontrar con estas esculturas de ramifones. Ya para ir viendo un poquito más en cuanto a la documentación, los colores y trazos reglamentarios. Cuando yo estoy trabajando con la instalación de gas va todo en rojo, las ventilaciones en verde, y el artefacto también se dibuja en rojo, los artefactos se dibujan en rojo, y los trazos que tengo para registrar la instalación es en línea llena, el recorrido de la cañería, y en línea de trazo si es cañería existente aprobada. Si es cañería existente sin aprobar, se desconoce, o sea, generalmente hoy en día Camusi no admite cañerías existentes sin planos aprobados. Si yo tengo una instalación aprobada con toda la cañería declarada y quisiera hacer una ampliación de una planta alta y bueno, voy a poner gas y demás, entonces sí, la parte que está existente con planos aprobados se dibuja la cañería en línea de trazo, entrecortada. ¿Qué es lo que lleva esa documentación? Como les decía, planta, corte, la carátula, detalle de regulación, o sea, cómo va alojado dentro del gabinete el regulador, el medidor, la llave de corte, las planillas de cálculo y de materiales, y se acompaña generalmente eso para presentar a Camusi con un formulario de 3.4. Cuando se aprueba la instalación, se ejecuta, y después se presenta un formulario 3.5 con el plano conforme a obra. Y ahí tenemos una inspección parcial de cañería. Luego se presenta nuevamente un 3.5 con el pedido de inspección final. Acá tendríamos lo que les mostraba anteriormente, el plano, donde tenemos las distintas partes. La planta alta, la planilla de referencias, la tabla de materiales, la planilla de cálculo, el corte, donde claramente se ven las ventilaciones en verde, la cañería en rojo. Hay un magenta para hacer grosor de puntas en la impresión, pero sale todo en rojo. El talle de gabinete y más o menos el plano. Formulario 3.4, esto es viejo, re viejo, sacado del manual, porque dice gas del estado, ya no existe más, pero el formulario sigue siendo exactamente el mismo. Se declaran todos los artefactos, el tipo, cocina, calefón, lo que quieran ustedes instalar, la ubicación, si es aprobado, si es no. Esto es fundamentalmente cuando son instalaciones industriales. Hay veces se hacen artefactos que no tienen matrícula, sí matrícula de fabricante, y lo que se hace es presentar una memoria técnica, pero ya es para instalaciones industriales. Para instalaciones domiciliarias todos son aprobados. Las calorías que consume, si son varios, bueno,
se multiplica por la cantidad de que son, y acá voy a tener la cantidad de bocas que estoy alimentando, o sea, cantidad de llaves de paso que voy colocando, y las calorías totales que consumo. Si hubiera regulador o medidor, eh, cantidad de, largo del servicio, el diámetro, cantidad de usuarios, si es cañería nueva o existente, y si el servicio, la derivación de la red hacia el domicilio está existente o no. La firma del propietario y la firma del matriculado. Ese sería básicamente el formulario. Lo otro que ustedes tienen acá es la contracara que esto llena Camusi o en su momento, ¿no? Y este es el otro formulario que les decía, el 3.5, donde yo voy llenando. Dónde está ubicado el artefacto, si son departamentos, piso, planta baja, planta alta, si es una sola casa, acá no va nada, el tipo de artefacto, la cantidad que son, la marca, las calorías que quema y la matrícula de aprobación de ese artefacto. Hoy en día no permiten más habilitación in situ de artefactos domiciliarios. Solo se admite habilitación in situ del artefacto, o sea que no tiene matrícula, de aquellos que son industriales. Pero sí tiene que haber de por medio una matrícula de fabricante. Alguien que sea responsable de la fabricación de ese artefacto en particular. Pero ya les digo, para casos industriales solamente. Dirección de la obra, la localidad, el instalador, la matrícula, la categoría, el domicilio y si hay algún teléfono. Del otro lado firma el propietario, aclaración y documento, y esto lo llena. Así que hasta acá llegué yo con la charla. Espero que haya sido de utilidad. Cualquier cosa, preguntas, podemos contestar. Buenos días a todos, al equipo de los docentes, a los estudiantes. Me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Me llamo Vilma Brunelli, soy docente de este taller. En este año que es tan particular y que estamos trabajando bajo esta modalidad virtual, me encuentro acompañando a los estudiantes de la Comisión 5 junto con la docente Mariana Ferrari. En la presentación del día de hoy, que es el tema de las instalaciones de gas, y para continuar con este tema, mediante esta pequeña charla, el objetivo es profundizar un poco en el uso de los artefactos a gas que se instalarán en sus proyectos de TPU que están desarrollando en este año, teniendo siempre en cuenta que nos estamos dedicando al estudio de una vivienda de construcción tradicional y de baja complejidad. Como introducción al tema, podemos tomar como definición de artefacto a gas como que es un aparato que suministra energía calórica mediante la combustión de gases combustibles, como pueden ser el gas natural o el gas licuado, por una combinación de aire a presión atmosférica. De acuerdo a cómo sea la evacuación de los gases de la combustión, nos permite diferenciar o clasificar los tipos de artefactos domiciliarios que vamos a utilizar en este año. Así encontramos una clasificación, en primera medida los artefactos de llama abierta o sin tiraje, que son aquellos que toman el aire necesario para la combustión y descargan los gases y el calor directamente al local en el que se encuentran. Es el caso de las cocinas comunes que tenemos todos en nuestros domicilios y las estufas que no tienen tiraje, como ser las pantallas infrarrojas. Como segunda clasificación encontramos los artefactos comúnmente llamados a tiro natural, cámara abierta. Son aquellos que toman el aire necesario para la combustión del local y lo descargan los gases al exterior. El calor directamente lo descargan al ambiente, como es el caso de los calefactores de calefacción,
o puede ser de forma indirecta al agua, como es el caso de termotanques o calefones. El conducto de evacuación de los productos de la combustión es una canalización destinada a eliminarlos al exterior. Luego encontramos los artefactos de tiro balanceado o de cámara cerrada o estanca, que son los que toman el aire que necesitan para esa combustión del exterior y los descargan a los gases también al exterior. De esta manera entregan el calor directamente al ambiente, como es el caso de las estufas, o indirectamente al agua, como es el caso de los calefones. Más adelante voy a especificar un poco cómo es el funcionamiento de cada uno de estos artefactos. Como resumen de los artefactos que nosotros vamos a utilizar en este año y ustedes utilizarán en sus proyectos de TPU, entonces clasificamos en dos grupos, los de llama abierta, que son las cocinas, y los de llama oculta, que utilizaremos los calefactores, los termotanques o los calefones. Al momento de elegir cuál es el artefacto óptimo para nuestras instalaciones, o en tal caso ustedes como futuros profesionales poder asesorar a sus comitentes, se tendrá en cuenta ciertas características de estos artefactos, como ser el manual de uso, la marca, verificar las garantías, conocer cuáles son los dispositivos de seguridad, las normas de uso, las formas de instalación. También verificar que sea un artefacto aprobado por el Instituto de Gas Argentino, que es la primera entidad acreditada en la República Argentina por el Ente Nacional Regulador de Gas, ENARGAS, que como organismo de certificación de artefactos. Verificar que presente la estampilla con el número de matrícula de aprobación. También conocer las especificaciones técnicas, como ser cuál es el tipo de artefacto, cómo son sus dimensiones, cuál es el consumo en calorías hora, saber cómo es el tipo de ventilaciones, el diámetro que corresponde, tener en cuenta cuáles son y cómo son las acometidas, ya sea de gas, de agua o de electricidad, verificar que los locales sean aptos para su posible instalación y como medidas de instalación, tener en cuenta que estos artefactos no queden expuestos a corrientes de aire y que no ofrezcan peligro hacia las personas. Estos artefactos se conectan a la instalación de gas propia ya prevista de la vivienda mediante dos formas, como es el caso del ejemplo que se encuentra hacia la izquierda, de forma de conexión flexible, de cobres aprobados por Gas del Estado, de 0,50 metros de longitud máxima, mediante el cual los artefactos quedan fijados, y la segunda manera es de forma rígida mediante unión doble. En ambos casos se deberá prever que la instalación sea en lugares accesibles y que estos artefactos sean colocados e instalados por gasistas matriculados. El primer ejemplo de artefacto que mencionamos como artefacto de llama abierta son las cocinas de cocinar que todos tenemos en nuestras viviendas. Estos artefactos están constituidos por tres partes fundamentales, como son la plancha, el horno y la parrilla. Existen hoy en día en plaza para nuestro acceso numerosos modelos en distintas medidas estándar o aquellas más industriales. Se encuentran en continuo avance, ya sea de diseño y de fabricación tecnológica. Las más comunes y las normales que nosotros vamos a utilizar en nuestros proyectos
son aquellas cocinas que tienen todo integrado, fabricadas normalmente con 3 o 4 hornallas, con horno y parrilla. También vienen provistas con un visor y un indicador de temperatura. Al momento de realizar nuestros planos de instalación de gas, tener en cuenta siempre las especificaciones técnicas propias de estos artefactos, de acuerdo a la marca y al modelo, considerando también sus dimensiones, tanto sea en ancho como en alto, y la entrada de conexión de gas, que es a rosca de media pulgada y que se encuentra en el lado de atrás de las cocinas. También considerar el consumo de gas de acuerdo a la cantidad de hornallas y quemadores. Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de la instalación de nuestras cocinas, como es el caso de estos ejemplos que estamos viendo. Por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha encontramos una cocina que está ubicada sobre nivel de piso terminado, a diferencia del segundo ejemplo que está hacia abajo, que es una cocina que se ubicó sobre una banquina que está previamente ejecutada. Son todas consideraciones que debemos tener y adjuntar en nuestros planos técnicos. En el ejemplo de la izquierda ya es una imagen de un plano donde están todas las medidas perfectamente acotadas, donde se tiene en cuenta la conexión de gas del artefacto. También se prevé cercanías de tomas corrientes, que son los que van a alimentar la luz interior del horno. Verificar la ubicación de estas cocinas, que no estén expuestos los quemadores a corrientes de aire que puedan apagar la llama de estos quemadores. En todos los casos, la plancha y la rejilla de la cocina debe estar perfectamente nivelada. Prever la llave de paso que todos los artefactos de gas deben tener. Acotar la ubicación, que debe estar a la vista y a una distancia de 20 centímetros de la cocina. Generalmente va ubicada hacia la derecha y está elevada sobre el nivel de la plancha a partir de los 15 centímetros y como mucho a 40 centímetros. Tanto las paredes y el piso donde se va a apoyar e instalar la cocina deben ser materiales incombustibles. Como ejemplo de artefactos de llama oculta, encontramos los calefactores que todos conocemos, que son aparatos destinados a calefaccionar nuestros ambientes, y como consideraciones generales a la hora de instalarlos, debemos tener en cuenta que no deben estar ubicados en lugares donde se produzcan corrientes de aire para evitar que se apague la llama piloto. También tener en cuenta que deben estar ubicados separados de muebles y de cortinas, y considerar en las habitaciones solo colocar los artefactos de tiro balanceado. En todos los casos también tener en cuenta las características de acuerdo al tipo, a la marca, al modelo, las dimensiones, cuál es la potencia máxima que está medida en kilocaloría, y deberemos verificar cuál es nuestro espacio a calefaccionar en metros cuadrados, y de ahí determinar la elección en kilocalorías que vamos a utilizar. En este ejemplo vemos cómo es un calefactor y cómo están especificadas todas sus características técnicas, sobre todo lo que es tener en cuenta sus conductos de ventilación y sus dimensiones para una correcta instalación. Como ya les había mencionado hoy, los artefactos se clasifican teniendo en cuenta de dónde toman el aire que es necesario para la combustión.
En este caso, como este ejemplo, los calefactores de tiro balanceado horizontal, TB, son aquellos que tienen una cámara de combustión totalmente hermética con respecto al ambiente en el cual va a ser instalado. Por lo tanto, son los únicos equipos que se pueden instalar en dormitorios y baños. Por eso se los denomina que tienen cámara estanca. En cuanto a su funcionamiento, y como vemos en el ejemplo, se produce el ingreso de aire desde el exterior para la combustión con la referencia número 1. Luego se produce el egreso de los gases de combustión con la referencia número 2. Y dentro del aparato se produce la circulación de aire caliente entre la cámara y el gabinete con un efecto de convección, y luego la emisión del calor es producida mediante ondas, con la referencia de número 4 en el ejemplo. De esta manera, estos artefactos no consumen el oxígeno del ambiente ni tampoco generan gases quemados al interior del mismo ambiente. Respecto a la instalación de estos artefactos y teniendo en cuenta las referencias y las medidas que se obtienen de la plantilla de instalación, se realiza una perforación en la pared que es necesaria para alojar el accesorio de ventilación. Luego, desde el exterior y en ese agujero que se realizó, se coloca el accesorio con cierta inclinación hacia abajo para evitar el ingreso de agua al interior del artefacto, como se ve en el ejemplo de la figura, y luego se amura con material y con una mezcla hidrófuga. Desde el interior se realiza con la plantilla también de instalación el lugar a donde irán los tarugos que se utilizarán para luego colgar el artefacto, y luego se atornilla el artefacto a la pared. De esa manera queda colocado, y el conducto de ventilación en el exterior queda colocado a ras de pared. En todos los casos, los calefactores deben estar instalados y ubicados desde a una distancia de 10 a 12 centímetros con respecto al nivel de piso terminado. En el caso de los calefactores de tiro balanceado vertical TBU, son también con cámara hermética, tienen el accesorio de ventilación a los 4 vientos, que deberá ser colocado sobre el techo, con un sombrerete provisto por el fabricante a los 4 vientos. Son 2 tubos en paralelo, uno de ingreso de aire y otro de salida de gases. Estos calefactores son aptos para ser instalados en dormitorios, pasillos y baños. La instalación de este sistema de ventilación se tienen en cuenta los mismos criterios que para los tiros balanceados, tomando de referencia la plantilla de instalación que trae cada artefacto. Los conductos podrán ser de caños de chapa galvanizada de 3 pulgadas de diámetro o cualquier material que sea no inflamable. El conducto deberá ser instalado en posición vertical y en paralelos, en lo posible sin desviaciones. Y si llegara a haber algunas desviaciones que sean inevitables, el ángulo máximo será de 45 grados. El conducto que evacúa los gases será revestido con lana de vidrio para evitar trasladar la temperatura al muro. Las juntas entre los tramos y la conexión con el accesorio serán perfectas y herméticas para evitar la fuga de gases quemados. En cuanto a la instalación del accesorio de ventilación, aquellos que no
estén empotrados, deberán utilizar elementos de sujeción como ser grampas o ménsulas que aseguren una posición firme y que no permita el movimiento de los conductos. En el caso de los calefactores con tiro natural, tienen una cámara de combustión semiabierta que absorbe el aire necesario para la combustión del ambiente y expulsa los gases producidos hacia afuera, de acuerdo a como vemos en la imagen, ese es el funcionamiento. De esta forma se elimina el gran problema que tienen los sistemas de calefactores sin descarga al exterior, provocando además una continua renovación de aire del local en el cual se encuentran instalados. Los gases de la combustión se eliminan al exterior por un simple caño de ventilación galvanizado y a los 4 vientos. Sin embargo, tienen un inconveniente, que la cámara de combustión está en contacto con el ambiente y esto puede generar que se produzca la penetración de gas en el local. Por lo tanto, deben ser instalados en lugares amplios, en livings, en comedores y lugares donde se genere la ventilación. Es recomendable no utilizar este aparato sin ventilación permanente. Para la instalación de estos calefactores se tiene que tener en cuenta y definir la forma de la instalación. Si el conducto de ventilación irá de forma empotrada o si va a ser colocado sin empotrar. En el caso de aquellos que no sean empotrados, se deberá fijar los caños al muro mediante grampas que lo sostengan de una posición firme. Y también en las uniones se tiene que sellar para evitar posibles fugas de gases. En todos los casos de este tipo de calefactor, no es recomendable utilizarlo sin ventilación permanente. A modo de síntesis y para terminar con el tema de calefactores, en estos diagramas vemos en forma paralela cómo son los 3 sistemas de calefacción de acuerdo a cómo se realiza la combustión de los gases. En todos los casos se deberá verificar que los calefactores no sean instalados apoyados en el piso y en todos los modelos se indica una altura mínima de separación en los cuales deben ser instalados, y esto se debe a 2 razones. La primera es que se tiene que evitar la sobretemperatura en el piso por debajo del calefactor, y la segunda es porque se corta la circulación del aire del ambiente, lo que es necesario para una mejor distribución del calor en el ambiente, por medio de la cual ingresa aire frío por la parte inferior del calefactor y emite aire caliente en la salida de calor. Luego algunas generalidades a tener en cuenta en todos los casos que sean instalados por gasistas matriculados, verificar que posean el sistema de seguridad, la válvula de seguridad, que en el caso de falta de llama y luego de unos segundos corta automáticamente el paso del gas a los quemadores, y luego realizar un tipo de mantenimiento que se recomienda que sea anual al comienzo del invierno, verificar el perfecto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y realizar la limpieza de los quemadores. Dentro de los artefactos que vamos a utilizar para el calentamiento de agua para aprovisionar nuestras viviendas, tenemos los termotanques, que son receptáculos que se encuentran aislados térmicamente, donde la reserva de agua es calentada y mantenida a una determinada temperatura prefijada mediante una fuente de calor, como son los mecheros de gas natural o de gas envasado,
que se activan automáticamente si la temperatura del agua desciende de la preseleccionada. En estos ejemplos y en estas fotos podemos ver los distintos tipos de termotanques que podemos encontrar, y principalmente las diferencias son en cuanto a cómo son sus sistemas de conexiones de agua, ya sea en línea de colgar, donde las conexiones de ingreso de agua fría y de egreso de agua caliente están por debajo, y los de la línea de pie, donde las conexiones se encuentran por arriba. En todos los casos, recordar que deben ser instalados por gasistas matriculados y prever el espacio de colocación para garantizar un correcto funcionamiento y un posible operario que pueda trabajar cómodamente para su instalación. En cuanto a las características técnicas, la más importante en lo que se refiere a los termotanques es la capacidad en litros, que para calcularla hay que tener en cuenta la cantidad de personas que van a habitar la propiedad y el uso que se le va a dar al mismo. Así, por ejemplo, podemos encontrar un termotanque de capacidad de 50 litros que puede abastecer a 1 o a 2 personas. Por ejemplo, otro tanque de 80 litros para 2 o 3 personas, y así, bueno, sucesivamente, de acuerdo a la capacidad de cada modelo. También se puede predimensionar suponiendo aproximadamente la necesidad de 20 litros por artefacto que se va a alimentar con agua caliente. Los termotanques generalmente tienen una sección circular con diámetros que van desde los 40 a 45 centímetros y una altura aproximada de 1 metro a 1,60 metros, de acuerdo también a las marcas y al modelo. En cuanto al consumo, también varía entre los 4.000 kilocalorías y 8.000 kilocalorías, y su peso aproximadamente puede variar entre 30 y 80 kilos estando vacíos. Los termotanques son tanques de chapa, de acero, con un revestimiento vitrificado interior. También los hay de acero inoxidable, que junto con el ánodo de magnesio conforman una protección anticorrosiva. Estos tanques llevan un aislamiento térmico de lana de vidrio de alta densidad, o también pueden venir provistos con poliuretano expandido de un considerable espesor a prueba de humedad que rodea el artefacto también para minimizar las pérdidas de calor. En cuanto a la transmisión del calor al agua, se realiza a través del fondo del tanque y del conducto de conducción de gases de la combustión. En cuanto a medidas de seguridad, los termotanques vienen provistos del ánodo de magnesio, que es la barra interior que se ve como ejemplo en la figura. Reduce la corrosión galvánica y es necesario observar su estado 1 o 2 veces al año, debiendo ser renovada esa barra cuando se agote el componente. También, como medidas de seguridad, tenemos el termostato, que corta el paso del gas cuando el agua alcanza una temperatura deseada y prefijada. También vienen provistos de una válvula de seguridad, como también podemos ver referenciado en la imagen, que es la que protege al artefacto contra cualquier aumento excesivo en la presión del agua y de la temperatura. Y también encontramos la termocupla como medida de seguridad, que se calienta por la llama del piloto, manteniendo abierta la válvula que permite el paso del gas. Si se llegara a apagar el piloto, la termocupla se enfría
y cierra la válvula de bloqueo totalmente el paso del gas al quemador. En todos los casos, los termotanques también vienen provistos con una ventilación de un caño de 3 pulgadas de diámetro. Otro artefacto que vamos a utilizar este año en nuestras instalaciones de gas son los calefones, cuya principal característica en cuanto a su funcionamiento es la rápida puesta en marcha. Por lo tanto, se lo denomina calentador instantáneo de agua y es para su uso inmediato. En cuanto a su sistema de funcionamiento, el agua se calienta al circular por una serpentina y un radiador que está expuesto a la llama de un quemador o mechero. Cuando se abre una canilla, una válvula diafragma activa automáticamente el paso del gas al quemador, que se enciende por la llama piloto. En el ejemplo que estamos viendo podemos ver cómo se produce el ingreso de agua y cómo va circulando el agua fría a través de esa serpentina circular que funciona por medio del encendido de el quemador o mechero, como recién mencionaba. Luego el diafragma se hincha cuando no hay uso de agua caliente por la presión de agua y cierra el paso del gas. Luego se desinfla cuando se reduce la presión al abrir un grifo de agua caliente, permitiendo el paso del gas. En cuanto a medidas de seguridad, encontramos la válvula de seguridad que cierra el paso del gas en caso de que se apague la llama piloto y la válvula de regulación que regula el paso del gas. Para elegir el lugar de la ubicación y montaje del calefón, siempre tener en cuenta que deberá estar ubicado en un lugar que esté bien ventilado, de al menos 7 metros cúbicos del volumen, usando las medidas según están ejemplificadas en la figura número 2 de ejemplo, teniendo en cuenta ciertas distancias mínimas que se deben tener, por ejemplo, 2 centímetros hacia los costados del lugar a donde esté ubicado, con respecto al techo, 40 centímetros, y si hubiera algún otro artefacto que consuma también gas, por lo menos deberá estar instalado a una distancia de 40 centímetros. También tener en cuenta la ventilación, tanto inferior como superior, en el lugar a donde se encuentre, y en los casos de este tipo de calefones, de ninguna manera podrán ser ubicados en los baños. También tener en cuenta cómo instalar el conducto de ventilación, si hubiera desviaciones, respetar un ángulo de 45 grados y también en cuanto a la forma de ser instalado con respecto a la pared, que siempre debe estar en forma recta y a plomo. En cuanto a las características técnicas de los calefones, siempre tener en cuenta las medidas, las distancias de ingreso de agua fría, de ingreso de agua caliente, también la conexión de gas. Y en cuanto a la capacidad, se mide por litros por minuto. Así podemos encontrar diferentes modelos como son de 6 litros, de 8, de 10, de 12, de 14 y de 18 litros por minuto. Esto se mide ya que es la cantidad de litros que en un minuto se calientan a 20 grados, por encima de la temperatura de entrada. Quiere decir que es el incremento en 20 grados de la temperatura que el agua ingresa. A mayor capacidad, mayor va a ser el quemador. En cuanto a los consumos, también pueden variar entre 10.000 kilocalorías y 22.000 kilocalorías, también dependiendo del modelo.
En el caso de los calefones y también de acuerdo a cómo sean los conductos de evacuación de gases, los encontramos de tiro natural con el conducto de ventilación de gases quemados con un caño de ventilación a los 4 vientos, y también los encontramos de tiro balanceado cuyo conducto puede ser posterior o lateral. En esta imagen otro ejemplo de cómo serían los conductos de evacuación, tanto en los calefones de tiro natural como en los de tiro balanceado, y algunas características a tener en cuenta en la instalación de cada uno, y siempre garantizar la correcta ventilación inferior en el ambiente en ambos casos. Algunas consideraciones importantes al momento de instalar calefones de tiro natural, como siempre y con todos los artefactos, que sea un artefacto aprobado por Gas del Estado y que la instalación sea ejecutada por un gasista matriculado. Además, no instalarlos en baños ni en recintos cerrados sin la correcta ventilación. Instalar el calefón con ductos de evacuación de gases y no utilizar ductos corrugados. En ningún concepto deben ser instalados sobre otras fuentes de calor, por ejemplo, sobre cocinas o sobre diferentes estufas. Las cañerías de conexión de gas deben ser metálicas y rígidas. En todos los casos montar llave de paso interruptora que se encuentre ubicada en un lugar a la vista y de fácil acceso. No colocar nada por debajo del calefón y se recomienda un mantenimiento anual del artefacto. En esta imagen y a modo de por ahí un ejemplo un poco más real, mostrando el interior de un calefón de tiro balanceado con todos sus dispositivos de seguridad, como para ver cómo es el funcionamiento, ¿no es cierto? Podemos ver claramente cómo es la conexión de ingreso de agua, cómo es la conexión a gas y cómo es el sistema de serpentina por el cual circulará el agua y se realizará el cambio de estado a ser de agua fría a agua caliente. Una pregunta muy común que podemos hacernos a esta altura es ¿qué es conveniente utilizar? Si termotanque o calefón. Bueno, para esto les voy a mostrar una especie de cuadrito comparativo donde vamos a hablar de ventajas y desventajas de cada uno de los artefactos. Y en esta comparación, para poder elegir entre termotanque o calefón, encontramos, por ejemplo, que en los termotanques tenemos ciertas ventajas, como ser que tenemos disponibilidad en forma permanente y buena de cantidad de agua, que es seguro en cuanto a medidas de seguridad por los dispositivos que traen los termotanques, mantienen la temperatura del agua constante con la llama piloto. En cuanto a las desventajas que podemos encontrar es que se enciende permanentemente y que pierde parte del calor que genera por ese tubo interno que elimina residuos de combustión. Y si no tiene una buena aislación, se produce un enfriamiento rápido del agua. En cuanto a los calefones, como ventajas encontramos que solo se enciende el mechero para calentar el agua que se usa en el momento, no almacena, por lo tanto no pierde temperatura, pero como desventajas podemos encontrar que genera mayor gasto de energía al momento de encender para calentar al instante el agua. El agua puede salir tibia si hay poca presión de gas y si la temperatura es baja y el mechero no es muy grande. Como medidas de seguridad y en forma reglamentaria para que nuestras instalaciones de gas sean aprobadas por Gas del Estado, cuando hay un artefacto de llama expuesta o de tiro natural,
corresponde la ventilación cruzada en el ambiente. Esto significa colocar una rejilla de ventilación superior en el tercio superior a 1,80 metros y una rejilla de ventilación inferior en el tercio inferior a 0,30 metros. De esta manera, por ejemplo, cuando en el mismo ambiente encontramos calefón, termotanque y cocina, corresponde la ventilación cruzada. Como es en el ejemplo que está acá mostrado, donde hay distintas situaciones, ¿no es cierto? Y se genera la ventilación cruzada dentro del mismo ambiente. Las medidas mínimas de estas rejillas las encontramos de 15 centímetros por 15 centímetros y son fundamentales ya que en viviendas con artefactos de tiro forzado o natural, como recién decíamos, previenen el envenenamiento por monóxido de carbono. También son necesarias para evacuar los gases, los humos y los olores y indispensables para facilitar la renovación del aire, reduciendo así el riesgo de humedad y condensación en el ambiente. Bueno, algunas recomendaciones tal vez domésticas y diarias para tener en cuenta, ¿no es cierto? Para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Sabemos que es peligroso y silencioso, ¿no es cierto? Pero que sus consecuencias son muy dañinas para nuestra salud. Podemos considerar ciertas cosas básicas como ser ventilar todos los días los ambientes, verificar que no estén obstruidas las rejillas de ventilación. También, como ya lo he mencionado, verificar todos los artefactos anualmente y siempre con profesionales y gasistas matriculados. Usar los artefactos adecuados, que sean los aprobados por Enargas y comprobar sus números de habilitación. Tener en cuenta que la cocina es para cocinar y no para calefaccionar. Muchas veces se comete el error de dejar las hornallas prendidas para que caliente el ambiente y eso puede ser muy peligroso. Y verificar siempre que la llama sea azul con los extremos transparentes, porque si la llama es amarilla o anaranjada es una señal que puede haber algún problema en nuestra instalación. Para finalizar, les dejo estas tablitas a modo de bibliografía, que es el consumo en kilocalorías de los artefactos que, según Enargas, son aprobados para el uso domiciliario y que seguramente les van a servir como dato importante para realizar el cómputo de la instalación de gas, que seguramente continúa a esta charla la explicación de la docente Mariana Ferrario. Muchas gracias por estar presentes y atentos a esta pequeña charla informativa y continuamos luego de las siguientes charlas en las comisiones de cada uno. Muchas gracias.